Déjame un segundito. Sí, gracias. Ahí voy, ahí voy. Bien. Ay, Dios mío. Estaba en un salón, me tuve que cambiar de salón. Y ese salón está súper chiquito y no. Qué horror que está haciendo ahí. Pero ya me auxiliaron, ya me cambié de eso. Bien, entonces, bueno, es importante que conozcamos nuestros derechos, que no nos dejemos intimidar. Esto que hizo la directora, por ejemplo, les decía, ella al final me pidió disculpas, ¿no? Y me dijo, es que nunca había estado en una situación así y no supe cómo actuar. Pero también la ignorancia pudo haber hecho que esto nos perjudicara como colegio, ¿no? Si la señora hubiera realmente llegado más lejos, que nada más era de cierta manera amenaza, como ya lo había hecho en la otra escuela con su niña y como las escuelas o en este caso los docentes tampoco habían actuado, pues la dejaban, ¿saben? O sea, ella siempre hacía como sus, de cierta manera y coloquialmente sus argüendes y le creían, pues. Entonces, o lo que hacía para ella era muy fácil, ¿no? Sacaba a su hija y la llevaba a otra escuela. Entonces, para que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Ahorita, por ejemplo, los derechos de los niños están como muy fuertes, fíjense. Aquí, por ejemplo, o más adelante en algunos documentos que vamos a estar leyendo, nos dice que los derechos, ninguno es más importante que otro y que como seres humanos tampoco hay esa como, ay, el mío vale más, el tuyo más, pero nosotros como adultos y sobre los derechos de los niños, pesan más los derechos de los niños que como el de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí sí nos Maestra, metemos en un problema. disculpe interrumpirla. Sí. Puso de nuevo la presentación, es que no se ve. ¿No se ve? A ver, déjame. ¿Ahora sí se ve? Sí, Ya maestra, más. ahora sí. Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, la primera es esta, ¿no? Donde entran los derechos, donde, de cierta manera, si son muy, de cierta manera graves, entra como a la Constitución y ya entran como ser un delito también. Entonces tienen como doble función, ¿sí? Y aquí menciona que los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna son uno de ellos y que encontramos derechos humanos en una parte orgánica, por ejemplo, en los artículos 30, 34 y 123. Orgánicos, o sea, que quiere decir que no entran dentro de la Constitución o que no entran, o sea, si los violan no serían un delito, ¿sale? Y la siguiente, los tratados, pactos, convenios internacionales y otros que han pasado a ser parte de nuestro orden jurídico, como los derechos universales, ¿ok? Por ejemplo, tú viajas a otro país, pues tienen sus leyes, tienen otra constitución muy diferente a la nuestra, pero pues hay una protección, ¿no? De cierta manera. Entonces, esto los hacen para protegerte ya sea que estés en tu mismo país o en otro lado, ¿no? Entonces, estos son los que entran dentro del orden jurídico positivo en el procedimiento que se señala en el artículo 133 y actualmente en el artículo primero de nuestra Constitución Federal, como son, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento expedido por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 y que México hizo suya, ¿ok? Este documento ahorita lo vamos a analizar y lo da a conocer o lo hace la ONU y México lo adapta, ¿no? Y otros países también lo adaptan como suyo y de ahí pues los derechos universales, ¿ok? Aquí ya vamos a entrar a lo que son las generaciones de los derechos. La primera generación nos menciona que defendía a los ciudadanos frente al poder del Estado, incidiendo en la libertad de expresión y en los derechos económicos, sociales y culturales, además de aquellos que añaden a la dignidad de la persona y su autonomía y el derecho de la integridad física.
¿Por qué? Porque si nos vamos al pasado, la Declaración de los Derechos Humanos se da en 1948. Las personas no tenían esta educación, tenían que educarse para estos derechos, ¿no? Esta nueva forma de vida. Estamos hablando que se hace después de 3 años de que termina la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas todavía están impactadas, traumadas en el proceso de aceptación. Hay este desorden mundial porque pues también muchas personas se empiezan a trasladar a otras partes del país, del mundo. En este caso, por ejemplo, personas de Alemania se vienen a Argentina, se vienen a México, entonces empieza a haber como esta revolución o esta diversidad de culturas que se empiezan a unificar, ¿no? Por ejemplo, en el libro que yo les decía de la bailarina de Auschwitz, ella se va a Texas y ella tiene que adaptarse, ¿no? Aprender un idioma nuevo, adaptarse a la forma de vida, a la nueva cultura que empieza a existir. Y aquí, como les digo, o sea, la sociedad se tiene que educar. Entonces, aunque entra en vigor desde ese año, las personas aún no lo respetaban. ¿Ok? Todo lo que es la libertad de derechos, la libertad de expresión, todavía faltaba mucho para que llegáramos a esta parte, ¿no? Que se respetara mi punto de vista o poder opinar libremente. Apenas empezaba, ¿no? Todavía había muchos conflictos sociales. Entonces, bueno, dice, en un momento posterior de los derechos de la segunda generación se incorporan a partir de una tradición que nos abre, que nos abre en el pensamiento humanista y socialista, ¿ok? Son esencialmente de la naturaleza económica y social y apunta sobre todo a la expansión de igualdad de los individuos, incluyendo el derecho a la educación, al trabajo y a la salud garantizada por el Estado, ¿ok? Ya empiezan a estar como en vigor estos nuevos derechos y también entran, si ustedes se fijan, con estos últimos, también entra dentro de la Constitución, ¿ok? Y entonces, bueno, dice, los llamados derechos de solidaridad constituyen una tercera generación que se concretan en la segunda mitad del siglo XX. Se crean de este modo declaraciones sectoriales que protegen los derechos de los colectivos discriminados, grupos de edad, minorías étnicas o religiones, países de tercer mundo, en general todos aquellos que resulten afectados por una o algunas múltiples manifestaciones que cubran discriminación socioeconómica como son el respeto, la conservación de diversidad cultural, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Son los que se agregan en esta tercera constitución o en esta tercera generación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se van agregando, se van modificando? Por lo que ya les había comentado, ¿no? Las necesidades de la humanidad, cómo vamos trascendiendo cada vez, por ejemplo, aquí nos habla mucho de la discriminación, ¿no? Cómo ya se estipula dentro de los derechos humanos esta parte, ¿no? De no discriminar por tu tipo de religión, por tu religión, por tu nivel socioeconómico, o sea, no hay por qué no yo te tenga que discriminar, o pueda o tenga el derecho de hacerlo. ¿Ok? Y los derechos humanos en sus 3 primeras generaciones son obra de la cultura humana que exige tiempo y esfuerzo para dar vigencia sociológica a estos derechos y llevar a su realización valores positivos. En los últimos años, el estudio generacional de los derechos humanos ha ido concretando nuevos planteamientos y opiniones de no poca importancia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahorita, hoy en día, pues ya hablamos más abiertamente de lo que es la igualdad, el respeto, la discriminación, ya sabemos que hay diferentes tipos de discriminación, ¿no? En los libros de texto vienen, los niños ya empiezan a detectar, esta es una discriminación por su origen étnico, por su forma de vida, por su aspecto físico, o sea, ya empezamos a entender.
porque al principio era como que, discriminar, tratar todos iguales, así evitamos la discriminación, ¿no? O sea, ya hay más información también, los niños lo entienden más rápido, nosotros, o por lo menos a mí nunca me hablaron de esto, ¿no? De lo que era la discriminación, de hecho, hasta, no es que era bien vista, pero se daba, ¿no? Ay, no te juntes con él porque viene sucio, porque viene mugroso, no te juntes con ella porque tiene piojos, ¿no? O sea, toda esta parte, o se ve pobrecito, con ellos no que, con él no hay que jugar, ¿no? Entonces había mucha discriminación y a veces tampoco los maestros te decían nada, no, no te decían, oye, no hagas esto, oye, o te hablaban de esto. A mí, en mi caso, nunca hubo esa parte, ¿no? O sea, yo lo veía y se veía de cierta forma muy natural. O en este caso de los niños que de repente se veían muy afeminados, ¿no? Pues eran objeto de burla, hasta los profesores. Yo me acuerdo que había un profesor en secundaria y pues estaba como medio afeminado y se burlaban mucho de él, los alumnos. Y le ponían mensajes en el pizarrón y le hacían dibujos en su aula. Entonces, y tampoco los directivos hacían nada, ¿saben? O sea, nos dejaban hacerlo. Entonces, no había ese respeto. Por ejemplo, yo me fijo ahorita con mis alumnos, que por ahí hay algunos niños que, pues, a lo mejor, van a ser o ya o son homosexuales y los otros compañeros nunca lo juzgan, ¿no? Que a lo mejor son un poco afeminados y tampoco, o sea, no hay ¿por qué tú no te juntas con las niñas o los niños? ¿O por qué tú no traes carritos? ¿Por qué estás jugando a las muñecas? O sea, no hay este tipo tampoco de comentarios, por lo menos lo que yo alcanzo a ver en lo que son mis grupos, ¿no? Y en los dos tengo dos niños que se nota muchísimo pero los veo tan felices, tan a gusto, se desenvuelven como pues libres y como debería de ser, ¿no? O sea, sin miedo a que se pongan unas orejitas de gatito, por ejemplo, o que den vueltas, o sea, no, 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 no. Y los niños lo respetan mucho, por ejemplo, en cuarto hay un niño que es Ash, Ash, y hasta le hace así, ¿no? Y hasta me pelea y yo lo peleo y jugamos. Y a veces cuando los niños se le acercan, nunca se han burlado de él, nunca le han hecho un comentario de ¿por qué no te juntas con nosotros y por qué siempre estás con las niñas? No sé, o sea, estos tipos de comentarios que a lo mejor a él lo pudieran hacer sentir mal o a lo mejor hacerlo sentir incómodo, no lo hay. Y digo, qué padre, ¿no? Y en quinto también tengo otro niño que también no es tan afeminado como el otro, pero sí es como más tranquilo, también todo el tiempo está con las niñas, de repente también le hace Ash y hace como ciertos gestos, ¿no? Como más afeminados. Por ejemplo, ahora, hace poquito, hace como 2 semanas, fue el Día de la Dona. Y entonces se les pidió que todos llevaran una dona y él llevó una dona, con los colores de la bandera gay. Entonces yo le vi la dona y le dije, ay, que te tomo una foto. Todo el día estaba tomando fotos y le dije, ay, qué bonita dona. Y me dice, gracias. Entonces ya después también una de las niñas me fue y me dijo, maestra, fulanito nos contó que él es gay. No, pues está bien, qué bueno que les tuvo confianza y que él se sabe, pues que se acepta y que les dice, está bien. Sí, ¿verdad, maestra? Sí. Entonces, si él ya tuvo la libertad y se sintió a gusto con sus compañeras y se los dijo, y como les digo, o sea, de repente tratamos esos temas también en clase y yo les digo, chicos, no pasa nada. O sea, no tenemos por qué, juzgarlos o tratarlos mal. Entonces, yo veo sus caritas de esos niños que sienten como un alivio cuando el maestro les está diciendo esa parte, ¿no? Les estamos hablando de la homosexualidad o de tema, ¿no? Este, les agrada y les alivia, como creo que les había comentado, ¿no? De que había una parte en formación cívica y ética de un caso, ¿no? Que decía que no querían aprobar el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Y hablamos de ese caso y fue muy natural y no lo juzgaron. Y está padre, pues, o sea, y antes en nuestros tiempos, no, hombre, Dios bendito, ¿no? Carmen, tú querías comentar algo.
Fíjese, maestra, que me acaba de pasar la semana pasada algo bien curioso con uno de mis alumnos. Ujú, Para el día del evento que tuvimos de la familia ahora el sábado, el viernes pasado, me tocó a mí hacer el letrero de bienvenido, y entonces hice de bienvenido a los papás, hice unos rosetones, unos grandes, medianos, o sea, de muchos colores. Entonces, el lunes, que ya llegamos, el evento fue el viernes, el lunes, me quedaron dos en el salón que no usé, solo los iba a tirar a la basura, y me dijo uno de mis alumnos, ay, maestra, dámelos, y yo, sí, pues se los di. Entonces, el grande, el niño lo desbarata y ya ve que queda un círculo. ujú. A la hora de despegar el círculo que tapa las uniones, queda un círculo. Sí, Entonces el niño se lo es pone como de esto. espalda. Ajá, el Ujú, niño se lo pone de espalda, maestra, así como le quedó como tutú, haga de cuenta, ajá, pero se le caía. Entonces yo nomás observándolo, ¿no? Y viendo la reacción de sus demás compañeros. ujú. Entonces me dice, maestra, ¿me ayudas a ponérmelo? Es que mira, se me cae. Y se lo juro, maestra, que pensé en decirle, no te lo voy a poner. Pues dije, ¿por qué no? Ujú. Si él quiere ponerse su rosetón porque me dijo, es que es como un tutú, maestra. Y yo, sí, parece tutú, ándale, ayúdame a ponerlo. Pues ahí me tiene con engrapadora y todo, ajustándoselo pues para que le quedara. Ajá. Pues el niño feliz de la vida con su tutú, hasta le hacía, y a mí no me había dado, de repente sí hacía ademanes y su manita así todo, pero de esas veces que dices tú, bueno, pues, o sea, es hijo único, o sea, está con la mamá todo el día, Ujú. pues a veces son cosas que se pegan, ¿no? Pero eso de la faldita y luego empezó así a bailar y todo, y yo dije, híjole, a ver ahorita, ¿qué le dicen sus compañeros? Pues no, hasta eso que, ay, mire maestra, fulanito trae su tutú y no sé qué, hasta lo todo, ay, sí, no. Se lo quita y empezó a querérselo poner a sus amigos. Yo dije, ahorita va a empezar de que, ay, no, yo no me lo pongo o algo, ¿no? Y como es un niño líder en cuestión, muchos lo siguen y luego aparte muy aplicado, entonces es como ejemplo para muchos, pues todos sus amigos se lo pusieron. Fíjense. Ajá. Sí. Entonces a mí se me hizo padre porque hay uno de ellos, son 5 niños, así que siempre son súper amigos. Ajá. Uno de ellos siempre ha demostrado como machismo, Ujú, pero, o sea, porque es de los que, ay, no, las niñas no juegan con nosotros, o así, ¿no? ujú. Y se lo puso, maestra, se lo Mm, puso y tutú. O sea, para mí fue un aprendizaje bien grande el que tuve ese día, porque yo mi primera reacción, y se lo juro que pensé en decirle, no te lo voy a poner, o quítate eso. ujú. Se lo juro que fue o sea, en mi cabeza lo pensé como me dijo, maestra, ayúdame a ponérmelo, mira, se me cae. Después dije, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué le Ujú. voy a quitar ese, Como esa esas ilusión. ganas, esa ilusión de que él trae una falda, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, es de los que se pone las diademas cuando las compañeras traen como ahorita que dice su diadema de gatitos o demonios y se las pide y se las pone. Entonces, y luego sale con la maestra de educación física y, mira maestra, mi tutú, el otro emocionado porque traía su tutú. Ujú. Y la maestra nomás se ríe y le dice, te ves muy bien. Y voltea y me ve. Y luego digo, sí, y aparte, tiene una maestra, ¿cómo le dice? Ay, no me acuerdo la palabra que le dije, pues, o sea, como que pues sí, o sea, si quieres, yo no tengo problema. Y estuvo todo el día con su plato. Salió al recreo, yo hasta dije, híjole, a ver si ahorita me recreo no le dicen algo. Y Ujú. no, o Ujú. sea, todo el mundo lo vio, pues nomás de repente se le quedaban viendo y el otro, bueno, se sentía feliz de la vida. A mí aquí el aprendizaje que tuve fue que él fue feliz, se sentía, se le veía su cara. Y luego llegó la hora de la salida y le dije, mi amor, ¿no te lo quieres quitar? Ya vas a salir. No, así me voy. Y le dije, ¿no te dirá algo tu mamá? Yo, porque hay veces que las mamás son las traumadas, maestra, Ajá. no. Dije, me dice, no creo. Y dije, bueno, pues vamos a dejarlo. Y sí, o sea, se fue.
Ya no supe, si ya no vi la reacción de la mamá, me hubiera gustado mucho ver la reacción de la mamá. Al día siguiente llegó y le dije, oye, ¿qué te dijo tu mami de tu? Nada, maestra. Y yo, bueno, digo, ya no supe si la señora se hizo de la vista gorda, si para ella es normal, o sea, ya no entré más en detalle, pero a mí sí se me hizo padre de que, porque le dije a la maestra de educación física, ya ves que tiene una maestra muy alcahueta, y me reí, pero sí dije, no, pues, ¿por qué le voy a negar eso? Porque mi primera reacción fue esa maestra. O sea, en mi cabeza dije, no te lo voy a poner. Yo pensando en que se iban a burlar de él, en que le iban a decir de cosas o algo. Porque entramos en esta parte de, pues tú eres niño, ¿cómo Sí, te vas a sí, poner eso? sí. Y creo o no, o sea, pues yo sí soy o sea, ya, yo, o sea, no juzgo, ni mucho menos, o sea, pero quiera o no, trae uno como eso cargando Toda esa forma de pensar como sí, tradicional, sí, sí, ¿no? sí. Aunque le digo, no Ujú. tengo problema, ¿eh? O sea, yo Sí, sí, respeto pero y nos falta todo. como abrirnos más. Sí, ajá, sí, y pero dije, no, 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 o sea, si se lo quiere poner, yo le ayudo a ponérselo y ajustárselo bien. Y le digo que ahí estaba. Pero sí, o sea, fue curioso y aprendí mucho ese día, maestra. El Sí. niño me dio un aprendizaje muy, 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 muy importante en mi vida. Y lo importante de no juzgar, ¿no? O sea, qué importancia eso de respetar, que respetaste tú, que si yo creo que a lo mejor tú le hubieras dicho eso, no, eso no, o para evitar que se burlaran de él, los niños en todo están, todo escuchan, entonces a lo mejor lo hubieran visto mal. A veces nosotros como docentes somos los primeros que fomentamos, a lo mejor sin querer o inconscientemente, esas burlas, ¿ok? Entonces, tu reacción hubiera también hecho ahí una gran diferencia. Como fue positiva, pues no te asustaste, no lo hiciste con esa, no, eso es para niñas, o no hubo nada de eso, o sea, fue como normal, y lo apoyaste y a lo mejor hasta te dio gracia y todo bien, todo fue positivo, pues los niños también lo vieron normal, ¿no? Porque a veces como pues el miedo, los prejuicios y todo esto está en nosotros como adultos, ¿no? La malicia está en nosotros como adultos, porque ya lo conocemos, pero ellos no. Entonces, ¿qué importancia eso de cómo reaccionamos? Es lo que yo les decía, o sea, cuando ellos me preguntan, oye, pero es que si es gay, que si esto, que si lo otro, ¿qué tiene? ¿Qué te hace? ¿Qué le hace diferente? Por ejemplo, les contaba yo que antes, pues, por ejemplo, también esta parte, ¿no? Porque ellos han sido una gran parte, un grupo muy, como muy, ¿cómo se puede decir? Que han violado mucho sus derechos y que han sido muy juzgados, ¿no? Como todo este grupo de los LGBT y todo esto, a lo largo de la historia. O sea, si nos vamos también a recordar un poquito sobre ellos y cómo ellos han luchado sobre sus derechos y que hoy en día haya marchas y que yo, por ejemplo, hace como 15 días hubo una marcha aquí en el centro, ¿no? Y tuvieron que cerrar rápido las instalaciones y todo eso. Y en la noche volví a pasar. Ya hace varios años que se hace estas marchas y de repente me tocaba venir a verlas y todo, porque venía algún mandado al centro y me tocaba verlos. Pero este día yo pasé otra vez como a las 8 de la noche y ya se había acabado la marcha, ya era pues bastante tarde y veo a los chicos, o sea, casi casi en traje de baño y con unas alas y digo, wow, o sea, antes no se veía eso y no me asusto, digo, qué padre, bueno, yo no lo haría, ¿verdad? O sea, pero ellos ya tienen esa libertad, esa confianza y está bien porque ha sido uno de los grupos más discriminados a lo largo de la historia, los han juzgado, les han prohibido les han prohibido casarse, por ejemplo, no enamorarse. Hay muchas películas donde ellos no pueden decir que son homosexuales porque o los mataban o los encerraban, o sea, esto era un delito, imagínense. Fíjese, maestra, nosotros tenemos un amigo de la familia. Le estoy hablando que yo creo que ya ahorita el muchacho debe tener como unos 58 años, Ujú. 57 más o menos.
Y yo no sabía que era gay, porque estaba casado, porque tiene hijos, o sea, entonces, en alguna ocasión que hubo una reunión en la casa, que llegó solo, y pues yo creo que se siente en confianza con nosotros, y él nos platicó en ese, aparte de que digo, ya estaba entrado en copas y ya ven que el alcohol a veces suelta la lengua, Sí. y nos platicó y llorando y decía que se sentía atrapado, pues él, o sea, lo tuvo que hacer de esa manera porque en su casa su papá súper machista y digo, eran otras épocas, como dice usted, o sea, pero llegaban a esos límites, o sea, de que tenían que convertirse en otras personas para ser aceptados, porque si no eran hasta, pues, olvidados, o sea, de su Sí, misma familia, ¿no? exactamente. Entonces, yo me acuerdo que mi papá, o sea, a mí me sorprendió la reacción de mi padre, porque mi padre ya tiene 80 años, y la verdad, o sea, nunca me imaginé que le iba a decir todo eso. Porque le dijo, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hiciste? Tus papás tuvieron que pues, aceptarte y comprender. O sea, no tiene nada de malo. O sea, Exacto. es el que te guste o el que ames a un ser de tu mismo sexo, no tiene nada de malo. Entonces, yo hasta dije, oh my God, o sea, nunca me imaginé que mi papá, o sea, Ajá. siendo Pensar educado así. en un rancho, con mi abuelo que era Dios de mi vida, o sea, para él era el macho, hombre, alfa, pelo plateado, y bueno, sí, yo dije, pues qué padre, ¿no? O sea, mi papá me está dando una enseñanza a mí que él, con esas creencias, yo por qué voy a juzgar a esas personas, ¿no? Exactamente. Pero sí, o sea, fíjese que sí es una tristeza muy grande pero qué bueno, yo también soy de las personas que digo, qué bueno que se están levantando, que tienen ya derechos, que se pueden casar, que pueden demostrar su amor, su cariño. ¿Por qué? Porque son seres humanos, o sea, como Claro, nosotros. y que ellos no eligieron nacer así o nacer con ese físico, o sea, ellos no lo eligieron, ¿no? Entonces, es solamente respetar. Por ejemplo, yo les pongo mucho de ejemplo el caso de Alan Turing. Él fue un científico que durante la Segunda Guerra Mundial, él ayudaba, era inglés, entonces él ayudaba al ejército inglés a descifrar los códigos de los alemanes. Como en esta parte de descifrar, él crea una máquina que hoy en día era un maquinón que hoy en día es una computadora que estamos usando ahorita, ¿no? Entonces, él descubre lo que es la computadora y bajo esta máquina esta máquina que él descubre, él empieza a descifrar ciertos códigos y gracias también a varios mensajes que él descifró de los alemanes, se logra vencer a los alemanes, ¿no? A Hitler y se le da el reconocimiento y todo esto, bla, 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 hasta hay una película de él, pero después se descubre que es gay. Él para esto, pues, trae una novia para disimular, ¿no? Pues, lo obvio, lo que la sociedad necesita ver, ¿no? Pero es descubierto. Pero como ya había pasado esto de que ya había inventado su máquina y todo eso, le dan arresto domiciliario. Entonces él muere en su casa, pero él ya no podía salir de su casa. Y él muere atragantado por una mordida que le da una manzana. Por eso Apple tiene su diseño de la manzana mordida, pues es como de reconocimiento a Alan Turing. La película se llama El Código Enigma, de hecho está en Netflix. Entonces está esa película y como esas muchas, ¿no? Donde ellos ocultaban que les gustaba el mismo sexo y no era respetado, ¿no? O sea, cómo ha trascendido, por ejemplo, este es uno de los derechos por ejemplo, hablando de la igualdad, de la no discriminación, cómo ha trascendido. Bien, entonces, ¿pero por qué? Porque las personas ya no se dejan, es eso, que ya no nos dejemos, que hablemos, que, oye, esto a mí no me parece justo, esto no está bien, por lo mínimo que sea, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo como expresarlos porque dices, ay, me voy a meter en problemas o qué flojera como discutir
con personas que a veces no van a entender, ¿no? Entonces, es muy pesado y es educar a la sociedad, ¿no? A través de estos anuncios que también hace la CNDH, a través de los medios eh, sociales, las redes sociales, perdón, a través de todo esto, pues tenemos que ir educando a las personas. Nosotros como docentes vamos a educar y educamos a los niños y ellos mismos nos dicen, no, yo ya le dije a mi papá que esto, yo ya le informé que esto, y los niños también nos enseñan a nosotros como docentes, imagínense a sus papás, ¿no? Por ejemplo, las creencias van cambiando, tú, por ejemplo, te sorprendes porque tu papá, ¿no? No sé si cambió de idea, si siempre pensó así, pero por ejemplo, yo también me fijo en mi mamá, va a cumplir 60 años y cuando nosotras estábamos chicas, me acuerdo que había una chava que parecía, pues que era lesbiana. En esos tiempos se les decía machorras. Entonces, ella siempre nos decía, no la miren. Cuando íbamos por la calle nos decía que no la volteáramos a ver. Hoy en día lo recordamos y nos da mucha risa, ¿no? Y mi mamá ya acepta a este tipo de personas y también se ríe y dice, "Ay, qué vergüenza, ¿no? Porque ya dentro de su familia hay personas que son lesbianas o hay una, por ejemplo, una amiga, muy amiga de ella, su hija es lesbiana y ella es madrina de esta chica. Y entonces empieza a conocer esa diversidad y es eso, o sea, es la falta de conocimiento, ¿no? A veces esto nos hace ser pues un poco inconscientes, un poco conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgamos sin saber? A veces sin conocimiento. Entonces, es muy importante que conozcamos, que veamos cómo va evolucionando, y irnos quitando todas estas ideas. De hecho, más adelante vamos a ver vamos a entrar con lo que es la perspectiva de género, vamos a estudiar este tema, porque también es importante dentro de los libros de secretaría, ya de hecho ya salieron unos de la nueva escuela mexicana y viene mucho sobre esto. Tú como docente te vas a tener que preparar respecto a lo que es los derechos de los niños y lo que es perspectiva de género. Tenemos que educar sin perspectiva, con perspectiva de género, ¿ok? No vamos a juzgar, no vamos a decir, las niñas acá, los niños acá, el azul para las niñas, el azul para los niños y el rosa para las niñas, no. Los colores no tienen género, los juguetes tampoco tienen género, entonces si yo soy niña y quiero jugar con un carrito, está excelente, ¿ok? No pasa nada, como antes, ¿no? Que sí nos marcaban mucho esa parte de las niñas así, los niños de esta manera. Los niños sí pueden, las niñas no pueden. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? El fútbol para los niños. A mí me pasaba mucho aquí en el Nueva Galicia, ¿no? Que solo era para los niños, la cancha más grande solamente era para los niños, para que ellos fueran fútbol. Y de repente, yo, por ejemplo, había veces que veía que hacían trampa, ¿no? A uno de los equipos. Y diario ganaba el mismo equipo. Entonces, a mí no me gustaba eso y yo me empecé a meter a jugar con ellos para ayudar a los que dieron perdían. Y después las niñas me vieron y me dijeron, maestra, nosotras queremos jugar. Y al principio los niños se pusieron como rejegos, que no querían. No, 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 que no jueguen las niñas, es que nosotros las podemos golpear. No, pues ni modo. Y vénganse niñas, hay que tener cuidado y así. Entonces nos repartimos los dos equipos, porque no era niña contra niños. O sea, los dos equipos estaban mezclados de niños y niñas y jugábamos y nos divertíamos mucho. Y ya no era como la competencia de jugar o vencer al otro equipo y así, ¿no? O sea, la cosa era divertirnos. Entonces estaba muy padre y es como también nosotros lo veamos, somos una parte muy importante dentro de la escuela. Entonces, Oiga, por entonces eso, las monjas no la corrieron, porque son las monjas, oh my God, y ajá, más de Nueva Galicia. sí, sí, no, 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 nunca me dijeron nada, hasta eso no, nunca. Entonces, estaba muy padre. Y pues bueno, ellos cambiaron también ese punto de vista, esa perspectiva de que, ay, las vamos a golpear, o es que van a llorar, o que esto, no, ya veían que había niñas que eran buenas y se las peleaban, ¿no? Para el equipo, no, fulanita y así, y entonces se ponía muy padre, o sea, nos metíamos unas divertidas, y padrísimo, y era una media hora que jugábamos y todo súper bien, entonces lo que tú hagas como docente, lo que tú les digas en relación a este tipo de temas a los chicos, para ellos va a ser muy importante, ¿ok? Cómo sean tus reacciones también en cuestión de respetar, en opiniones. Tu maestra, ¿tú qué opinas, no?
A ver, me mandaron un mensajito. Flor dice, lo que está ahorita de lo que no son binarios, ¿no cree que los niños desde pequeños se vayan confundiendo? Un maestro pero produce tacones y se pinta la boca, lo que influye en su orientación con el paso del tiempo. Pues ahí sí es una parte como delicada. Yo, por ejemplo, acá donde yo trabajo hay dos maestros que sí son gays, pero ellos se visten pues normal, ¿no? O sea, no normal, pues de repente sí traen cosas rositas y cosas así, pero no creo que cambie o altere su orientación, ¿eh? O sea, hasta eso no, o sea, porque lo veo, o sea, veo que, por ejemplo, los maestros son muy afeminados, no traen tacones, no andan, con falda ni nada, pero sí traen cositas rositas, sí traen como mucha, pues como no verías a cualquier otro caballero, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pero no, o sea, los niños no, por caerle bien al maestro, cambian su forma de vestir o vean eso, no, lo respetan, ¿saben? O sea, Además, creo también, maestra, que ese todavía es un tema, a lo mejor en unos años, a lo mejor ya va a haber hombres que se van a, o maestros que se van a vestir de mujeres, pero ujú, todavía este tema de binario está como muy oculto aún. O sí. sea, como a lo Pero mejor, yo ahorita lo que he visto es con las redes sociales que o sea, ya en sí, todos lados sale y por eso se me hace como si no influye en ellos. Pues hay O sea, niños que porque tienen los su identidad confunda o así muy más porque definida. como vamos a ser docentes, pues, que digan, ya que dicen, yo quiero ser como la maestra o como el maestro y así, que los vean así, no yo, les afectaría o yo los creo que pondría en, ahí nos toca a No, nosotros como docentes informarnos súper bien y así es. darles las palabras adecuadas. Porque si Ujú. es un tema que está en la línea, o sea, ese Y que se de puede la confundir, pero una, no, los niños tienen su identidad y yo, por ejemplo, lo veo pues con estos niños, o sea, ningún niño trata de vestirse como el maestro o hacer algo que los maestros hacen, no, ninguno, ninguno, ninguno. Por ejemplo, hay uno que le gusta mucho Pokémon, pues en ese aspecto, sí, ay, maestro, la Pokébola, la no sé qué, y cositas así que hablan, ¿no? Que coinciden en gustos, pero que su orientación, este cambia. cambio, lo modifiquen por que están viendo al maestro, pues no, 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 no. Es Con que ningún chico lo he visto. creo que usted vio en el clavo hace ratito, donde dice que uno como adulto es el que tiene esos prejuicios más bien. Porque Ujú, el niño está, o sea, los niños están acostumbrados, nosotros no, porque nosotros tenemos prejuicios en nuestra cabeza. Ellos como lo han visto y lo han visto normal, yo también siento que o sea, no les puede cambiar su orientación, ni no, su ni su identidad, ni identidad, su su